Ok, bueno, nuevamente buenos días y me desacostumbré un poco por la semana de receso. Em, ok, entonces vamos a ver qué tenemos nosotros ahora. Para el calendario que nos queda, tenemos entonces que estamos entrando en la semana 11, son 14 semanas. Tenemos entonces esencialmente 8 clases contando la de hoy para terminar nuestro semestre. Y vamos a empezar a ver entonces en esta parte final del curso. Vamos a ver, me parece que son 2 semanas, correcto. Principalmente unas 3 a 4 clases de ecuaciones diferenciales ordinarias y unas de 4 a 5 clases de ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a ver cómo repartimos esto, porque estos contenidos son sumamente extensos y voy a tratar de tomar o condensar a lo esencial, ¿no? A lo que es estrictamente a lo mejor relevante o más relevante para sus carreras y sus futuros cursos, ¿no? Entonces hoy vamos a empezar hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver el día de hoy un método que se conoce como el método de Euler, y luego lo vamos a extender a, digamos, a lo que se conoce como la familia de métodos de Runge-Kutta, que son altamente utilizados. Y posteriormente, la semana que viene, vamos a ver un método en particular, que es el método de Newmark, que es un método sumamente utilizado en ingeniería civil específicamente, ¿no? Para aplicaciones sísmicas específicamente. Y, y que se ha adoptado, esto vamos a hablarlo un poquito más adelante, que se ha adoptado como una práctica común en ingeniería civil. Sin embargo, no tiene, a mi juicio, em, digamos, mayores, digamos, ventajas que los métodos que nosotros vamos a ver el día jueves, ¿sí? El día jueves. De hecho, los métodos que comúnmente están programados en paquetes computacionales son estos métodos que están basados en la familia de métodos de Runge-Kutta. Son un montón de métodos, más o menos todos funcionan relativamente similares, y se le conoce como la familia de métodos de Runge-Kutta. Hay varios nombres específicos, pero digamos que todos entran allí. Y de hecho, el método que vamos a ver el día de hoy, el método de Euler, se puede entender como un caso particular de los métodos de Runge-Kutta. Así que por esa razón uno empieza hablando de Euler para saltar a estos métodos. Sin embargo, tengo que hablarles del Newmark porque el Newmark entonces es un método ampliamente utilizado en civil. Recuérdense que yo tengo un pasado mecánico, ¿no? Yo soy de formación ingeniero civil mecánico, y nosotros en mecánica usualmente vemos los problemas de esta forma, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias que uno resuelve a nivel numérico se resuelven principalmente con métodos de Runge-Kutta, no tanto con Newmark. Y eso más adelante vamos a hablar de por qué existe ese sesgo tal vez entre una disciplina y la otra. ¿Qué tenemos entonces para esta semana también? Bueno, la respectiva auxiliar. Hay una tarea que está corriendo que se entrega el viernes. Nosotros nos equivocamos y pusimos la entrega el viernes pasado, ¿verdad? Pero en verdad la entrega es para este viernes, porque la semana pasada era de receso. Em, Así que pido disculpas por eso, se nos pasó con el tema del calendario. Y vamos a asignar entonces una nueva tarea, nuestra penúltima tarea esta semana. Ya se nos acerca el fin del semestre. Entonces, empecemos hablando de estas ecuaciones diferenciales ordinarias. Eh, Primero, un poquito de contexto con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, si ustedes recuerdan de sus cursos de cálculo, son ecuaciones en las cuales nosotros tenemos derivadas que no son parciales, sino que son derivadas que dependen principalmente de una sola variable, que es nuestra variable independiente, ¿sí? Entonces, en problemas de ingeniería, este tipo de ecuaciones diferenciales usualmente surge en problemas donde nosotros tenemos una descripción, digamos, matemática de algún fenómeno que ocurre en el tiempo, ¿sí? Y por esa razón yo decidí utilizar una notación en la cual nuestra variable independiente es el tiempo. Y nuestra variable dependiente, en este caso la vamos a llamar
X, Y, Z o X1, X2, X3, X4, ¿sí? Y vamos a ver que van a ser los problemas más importantes que a nosotros desde el punto de vista de ingeniería civil nos van a interesar resolver. Nosotros vamos a empezar, o yo voy a tratar a presentarle estos métodos desde las aplicaciones más sencillas, tal vez a algo un poco más complejo. Por lo tanto, yo decidí empezar a hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Sí? Eso significa que tienen derivadas, digamos, de primer orden. ¿Sí? Solamente son ecuaciones que tienen una primera derivada y que adicionalmente, ¿verdad? Algo importante es que esa primera derivada yo la puedo despejar de mi ecuación diferencial. De tal forma que las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a tratar acá tienen esta forma que está allí, ¿sí? O van a tener esa forma. Es una derivada igual a una función, ¿sí? Y esa función aquí es importante, ¿verdad? Que puede depender de tanto, o está expresada tanto en función de la variable dependiente como independiente, ¿sí? No es, no tiene que ser estrictamente una función solamente de X, ¿sí? Sino puede ser también en función de T. También. Entonces, como las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Por su definición en cálculo, para poder ser resueltas se necesita tener también condiciones eh, de borde o condiciones iniciales, ¿sí? ¿Verdad? Dependiendo del tipo de problema que uno esté resolviendo. En este caso, como yo voy a estar hablando de fenómenos que van a avanzar en el tiempo, vamos a hablar de condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, como es una ecuación de primer orden, porque tiene derivada de orden 1, yo necesito entonces una condición inicial. Si yo tuviese una ecuación diferencial de segundo orden, yo necesitaría dos condiciones iniciales, ¿sí? O dos condiciones de borde. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora recordar un poco. Vamos a primero hablar de cómo hacemos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden con una condición inicial y después vamos a ver cómo extender esto a ecuaciones de orden superior, ¿sí? Que son las que realmente nosotros como ingenieros nos van a interesar resolver. Y eso lo voy a hablar al final de la clase. Entonces, digamos, para contextualizar un poco de a qué me refiero con esta notación, estamos hablando de ecuaciones de este tipo, ¿sí? Ecuaciones donde tengo mi derivada acá y donde lo que está del lado derecho puede ser cualquier cosa, altamente no lineal si ustedes así lo desean, puede ser cualquier cosa. Y tenemos entonces una condición inicial. Una condición inicial significa que yo conozco alguna variable, alguna condición de la variable dependiente en algún t específico. No necesariamente significa que aquí yo tengo un t igual a 0, ¿sí? Sino yo lo que necesito es conocer la función o la ecuación diferencial, cómo se comporta en algún punto del dominio. Eso es lo único que yo necesito conocer. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos entonces con este tipo de ecuaciones, cómo la podemos resolver. Y lo que vamos entonces a introducir ahora es el método de Euler, ¿sí? Este método de Euler se basa, como digamos la mayoría de las cosas en métodos o incluso en cálculo, ¿verdad? Se basa en expansiones de Taylor. Y en particular en una expansión de Taylor de orden 1. Entonces, una expansión de Taylor de orden 1 o truncada en el primer término, ¿verdad? Es lo que se conoce como un método de integración de ecuaciones diferenciales de Euler. Vamos a ver entonces de qué se trata. Si ustedes recuerdan un poco, una expansión de Taylor lo que hace es que a partir de conocer un punto en particular, ¿verdad? De una función, un punto, ¿sí? Cualquiera, y conocer sus derivadas evaluadas en ese mismo punto, yo puedo entonces utilizar una expansión de Taylor para encontrar cuál sería el punto de esa función en un lugar cercano, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo lo que estamos diciendo es que si utilizamos nuestra expansión de Taylor, ¿verdad? Truncada en el primer orden, lo que estamos diciendo es que si yo conozco entonces este punto verde
y su pendiente, ¿verdad? En el punto verde, yo puedo utilizar esa expresión de Taylor para poder encontrar cuál es el valor de la función en un punto aledaño, ¿sí? Y un punto aledaño que en este caso está separado una distancia h del punto T0. Y ese h puede ser hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice nuestra expansión de Taylor. Que yo cuando conozco una función y sus derivadas en un punto específico, yo puedo estimar cuánto vale esa función, un delta o un h más adelante o un h más atrás. Ahora, lo interesante acá es recordar que esta expansión en Taylor, ¿sí? Cuando yo la trunco en el primer orden y me quedo con lo que está acá en negro, yo puedo reportar que el error que yo estoy cometiendo o el residuo, básicamente todo lo que yo estoy dejando en esta expansión de Taylor por acá, que son infinitos términos, ¿sí? Puede expresarse como, o puede condensarse en una expresión, ¿verdad? Que tiene esa naturaleza, o digamos esa forma, que sería el h cuadrado, porque yo estoy truncando aquí en el primer orden, si yo trunco en el segundo orden, eso sería un h cubo. Después yo tendría aquí una segunda derivada, si truncaría en el siguiente orden tendría la siguiente derivada, y después aquí sería un 2 factorial, ¿sí? Sería básicamente el siguiente término de la serie de Taylor, ¿verdad? Solamente que en vez de evaluar la derivada en un T0, aquí nosotros evaluamos la derivada en un valor que no se conoce, ¿sí? Eso, digamos, es lo que indica la teoría. Y lo que nos indica esto es que yo puedo acceder a conocer el orden de ese error que estamos cometiendo. ¿Sí? Ya hablábamos de que en particular acá, el orden de ese error es h cuadrado. Es el tamaño del paso al cuadrado. Entonces, si el paso que yo estoy utilizando para poder colocar mi expansión de Taylor, ese h es pequeño, al elevarse al cuadrado es un poco más pequeño, por lo tanto, ahí uno entiende el beneficio de truncar la serie en órdenes superiores, ¿sí? Porque cada vez este h se va haciendo, va a estar elevado a una potencia cada vez más alta. Y en general, h es un valor que es pequeño. Entonces, lo importante es tener en mente que tenemos este error, ¿sí? Y ese error, hay algo también que tenemos que tener presente. Es un error, ¿verdad? Que me dice o que nos dice, digamos, nos está diciendo el error que yo cometo en la estimación del punto aledaño. Es decir, la estimación en este punto azul que está acá, ¿sí? Por lo tanto, la idea de este método es la siguiente. La idea de este método es utilizar esta expansión de Taylor, ¿sí? Esta expansión de Taylor, que está acá. Y acá donde la expansión de Taylor me pide a mí la derivada, yo voy a colocar la ecuación diferencial que quiero resolver, porque la ecuación diferencial tiene una derivada. Entonces, yo puedo decir que conozco la derivada de mi función x, que es la que yo quiero resolver. Fíjense que en esta ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial es encontrar cómo varía x en función de t, ¿sí? Eso sería la solución de la ecuación diferencial, cómo sería esa función. Entonces, eso es justamente lo que nosotros estamos expandiendo en Taylor, ¿verdad? La solución, y la derivada es justamente la expresión de la ecuación diferencial. Entonces nosotros, digamos, si queremos aplicar Taylor, lo único que tendríamos que hacer es colocar acá la expresión de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer esto de forma recursiva, porque esto lo que nosotros estamos diciendo es que yo a partir de conocer mi condición inicial, a partir de conocer este valor, yo y conocer la derivada, yo utilizando esta expansión de Taylor, puedo estimar cuál sería un punto cercano que está a una distancia h del punto inicial. Y después yo me paro en ese punto, en ese nuevo punto azul, y me lanzo otro h hacia adelante, y así voy construyendo yo toda la gráfica o, digamos, la sucesión de puntos de x en función de t, ¿sí? Esa es la lógica de los métodos de integración eh, en tiempo. O bueno, en verdad, en integración de ecuaciones diferenciales, en general, ¿sí? No solo en tiempo. Entonces, de forma iterativa,
y tal vez aquí vale la pena tenerlo acá. ¿Sí? De forma iterativa lo que estamos diciendo nosotros es que este va a ser el x siguiente, sería el xy más 1. Este sería el valor de x en donde yo estoy colocado, ¿sí? Básicamente esto sería el valor del punto verde. Después yo tendría el h, que es el paso, la distancia en tiempo en que yo voy, o en t, que yo voy a ir incrementándome o ir barriendo para encontrar la solución. Y esto que viene acá es simplemente la función de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, si yo coloco de forma iterativa, si yo lo coloco de forma iterativa, y fíjense que la expansión de Taylor requiere que esa derivada esté evaluada en el instante en el cual yo estoy parado. Entonces, de esa forma, yo aquí tengo el xy más 1, este es el xy, y aquí yo tengo la derivada, es decir, la función diferencial o la ecuación diferencial evaluada en el instante y. Lo que hace que nosotros entonces de forma genérica tengamos la siguiente expresión. Este sería una condición actual, sería el valor x de la condición actual. Este sería el valor x que yo estoy estimando en la condición posterior. Este sería el delta en t que yo estoy implementando. Y esta función sería la ecuación diferencial evaluada en el instante y, ¿verdad? En el instante actual. Entonces, esta expresión de Euler tiene esta forma recursiva, y yo aquí en rojo les coloqué para que ustedes recuerden que como es una serie truncada en el primer orden, esta aproximación tiene un orden h cuadrado de error de truncamiento, ¿sí? Para la estimación del siguiente valor en t, ¿sí? Entonces ahí se los coloco explícitamente, ¿no? Esto es el paso de avance y la función que viene de la ecuación diferencial. Entonces, si yo quiero resolver una ecuación diferencial u otra ecuación diferencial, lo único que yo tengo que hacer de diferente en la implementación entre una ecuación y otra, o entre un problema y otro, es definir esta función f, que es simplemente el despeje de la primera derivada de mi ecuación diferencial, y tengo que decidir cuál es el h que yo voy a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el h que yo voy a utilizar? Y aquí otra cosa importante es que como esto se hace de manera iterativa, es decir, yo parto de un x0, estimo el x1, con el x1 estimo el x2 y con el x2 así voy sucesivamente, ¿verdad? Hay que entender de que en cada estimación del siguiente punto yo estoy cometiendo este error, de tal manera que el error total es acumulativo, de tal forma que se esperaría que los errores que yo estoy cometiendo en los puntos que están cercanos al punto inicial sean pocos, porque hay pocas iteraciones, y los errores que yo estoy cometiendo 20, 30, 50 iteraciones después son más significativos porque ya tengo errores acumulados en 20, 30 iteraciones anteriores. Entonces, a medida que yo voy aumentando las iteraciones, yo empiezo a cometer un error cada vez más grande porque tengo acumulado un montón de errores previos, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en mente, ¿sí? Es importante tener en mente que esto es el error en un paso, ¿sí? Entonces, después de 20 pasos, tengo 20 errores acumulados. Entonces, vamos a ver un ejemplo en MATLAB para que ustedes puedan empezar a jugar con estos métodos. Entonces, digamos, la idea aquí es resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial de x a dt. Esa ecuación diferencial entonces tiene aquí una condición inicial, que para un t igual a 2, el valor de x es 10. Y vamos a pedir o vamos a requerir su solución, ¿verdad? Entre un tiempo, vamos a hablar de t como tiempo, entre un tiempo de 2 y 8, ¿sí? Entre 2 y 8. Esta ecuación diferencial no tiene por ahora ningún significado físico, ¿sí? Ya vamos a hablar de ecuaciones con significado físico más adelante. Esto es simplemente un mero ejercicio matemático para entender el método. Entonces vamos a resolver esto entre un t igual a 2, entre un tiempo igual a 2 y 8. Pero vamos a hablar de segundos para poner esto, digamos, en palabras un poco más claras.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, encontrar cuál es nuestra función f de tx. En general depende del tiempo y de x, o sea, se tienen las dos variables involucradas y simplemente va a corresponder, ¿sí?, a nuestra derivada, ¿no?, de la ecuación diferencial. Por lo tanto, esa expresión no es otra cosa que, digamos, el despeje de la primera derivada de la ecuación diferencial, ¿sí?, que es lo que tenemos aquí. Entonces, para implementar este método es relativamente sencillo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es definir el número de puntos en el cual vamos a discretizar el dominio. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el gráfico, estamos discretizando entre 2 y 8, ¿verdad? Que es lo que me requiere a mí el problema. El problema me dice yo quiero resolver esto entre 2 y 8 y voy a discretizar entonces en 80 puntos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo yo acá, perdón. Lo que estoy diciendo aquí en esta primera línea de código. Después lo que voy a hacer es hacer el vector t. Voy a crearme un vector t con el número de puntos que yo quiero. Entonces, es justamente lo que estoy diciendo aquí, es que estoy discretizando el vector t entre un valor inicial que es 2, ¿sí?, un valor final que es 8, y lo estoy dividiendo en n términos, que en este caso son 80. ¿Sí? Esto, digamos, es decisión del usuario. El usuario tiene que decidir en qué rango va a resolver el problema y con cuál discretización. ¿Sí? Entonces se selecciona el H. El H, en este caso, es el T2 menos T1. ¿Sí? Sencillo. Y defino entonces ahora mi función f. Entonces fíjense aquí algo importante es que mi función f, ¿verdad?, depende de t y de x. Es esta función que estoy aquí, ¿sí? Es una función f que depende de t y de x. Y esa función es justamente entonces mi ecuación diferencial que quiero resolver, ¿sí? Entonces, esta función es justamente mi función que yo quiero resolver, ¿sí? El despeje de la primera derivada. Entonces, una vez que tengo esto, ahora lo que tengo que hacer es el proceso iterativo, ¿sí? Y el proceso iterativo entonces es el punto siguiente, ¿verdad? Es igual al punto anterior más el h multiplicado por esta función que está aquí arriba evaluado en el instante i, ¿sí? Entonces eso es justamente lo que está acá. Si ustedes se fijan, vamos a abrir esto un poco. Esta es mi función f. Mi función f tiene dos entradas, una primera entrada que está acá, una segunda entrada o un segundo argumento que es este que está allí, ¿sí? Y cada argumento está evaluado en el instante i. Entonces aquí yo estoy evaluando el t en el instante i y aquí estoy evaluando el x en el instante i, ¿sí? Entonces, para que lo tengan allí presente en cuanto a la nomenclatura de lo que estamos haciendo. Algo importante también es que el contador va desde 1 hasta n-1, ¿verdad? Porque en n-1, cuando este i vale n-1, yo estoy estimando entonces el valor de x en n, ¿verdad? Entonces, cuando yo me paro en el punto penúltimo, estoy estimando el último punto. ¿Sí? Si yo me paro en el punto 1, estimo el 2. Si me paro en el penúltimo, estimo el último. Por lo tanto, entonces el contador, esto es importante que lo noten, el contador va de 1 hasta el penúltimo punto. ¿Sí? Ok, entonces aquí yo le coloco una gráfica, acá a la derecha, para que ustedes vean un poco la diferencia que hay entre seleccionar distintos pasos, ¿verdad? Entonces, esta gráfica, o digamos, esto que ustedes tienen allí, correspondería a a un n igual a 80, que en este caso sería la línea esta amarilla, ¿sí? O naranja, que sería una línea que viene por acá, ¿sí? Una línea viene por allí, una línea que está por ahí. Y si ustedes se fijan ahora, y esto es lo interesante, a medida que yo voy disminuyendo el número de puntos, ¿sí? Ahora fíjense que yo estoy, fíjense que en este caso, en el primero, en el de n igual a 80,
Yo tengo 80 puntos, por lo tanto yo tengo, o digamos, el tiempo entre 2 y 8 segundos dividido en 80. ¿Sí? Por lo tanto yo tengo un paso, un h, que es alrededor de 0.08. ¿Sí? Estoy dividiendo allí 6 entre 80, básicamente. Entonces, eh, a medida que yo voy disminuyendo, a medida que yo voy ahora disminuyendo el número de puntos, ahora en vez de discretizar en 80 puntos, discretizo en 40, ¿sí? El paso se incrementa, ¿sí? Es más grande, y yo empiezo a tener entonces ahora discrepancia. Fíjense que aquí la solución ahora es la roja, cuando están teniendo ustedes un paso, cuando ustedes tienen un paso de 0,15, tienen la solución roja. Y aquí se ve que la solución roja discrepa, ¿verdad? De la solución amarilla o naranja, ¿no? Discrepa un poco. Y si ustedes ahora reducen aún más el paso, ¿verdad? Perdón, incrementan aún más el paso, ahora pasan a un h de 0,32, si están dando saltos más grandes, van a tener entonces ahora discrepancias mucho más significativas. Y fíjense que estas diferencias se hacen cada vez más grandes a medida que el tiempo está más adelante. Aquí al principio las diferencias son pequeñas entre ellas, pero ya a partir de cierto momento en adelante las diferencias se hacen significativas. Y eso tiene que ver con la acumulación de los errores de iteración a iteración. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Si nosotros queremos disminuir los errores, nosotros tenemos que entender cómo es el comportamiento de la solución cuando yo cambio el h. Entonces, una práctica común que uno tiene que utilizar al resolver ecuaciones diferenciales con métodos numéricos es cambiar el tiempo, el delta que estamos utilizando, en este caso sería un delta t, para poder avanzar en mi solución, la discretización del problema, ¿sí? De tal forma de yo poder notar, ya en este caso, por ejemplo, bueno, que entre 40 puntos y 80 puntos, la discretización, la solución es prácticamente igual, ¿sí? Perdón, la respuesta es prácticamente igual. Entonces yo también tengo que tener un criterio para poder seleccionar cuál es el paso adecuado en mi problema. Entonces básicamente uno empieza con un paso muy grande y lo va acortando hasta uno darse cuenta que la solución prácticamente no varía, ¿no? Y entonces uno está seguro de que esa solución que nosotros estamos obteniendo es solución de mi ecuación diferencial. Y esto es lo que, hilándolo con la primera o la segunda clase de este curso, es lo que nosotros llamamos un proceso de verificación numérica, ¿sí? Es estar seguro que la solución que yo encuentro es solución de la ecuación diferencial que yo quiero resolver. Ok. Entonces, una vez que entendemos cómo opera este método, ¿verdad? La pregunta natural es, ¿cómo lo puedo adaptar para resolver ecuaciones diferenciales de grado superior o de orden superior? Por ejemplo, esta ecuación que yo les presento acá, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación de segundo orden porque yo tengo una segunda derivada, una primera derivada y un valor allí x aislado, ¿sí? Como yo tengo una ecuación diferencial con derivadas de segundo orden, yo necesito dos condiciones iniciales o dos condiciones de borde para poder resolver mi ecuación diferencial. Si mi ecuación es de primer orden, necesito una condición. Si es de segundo orden, necesito dos. Si es de tercer orden, necesito tres condiciones. Entonces, en este problema sí es físico y ya vamos a hablar de él en unos minutos. ¿Sí? Yo necesito entonces una condición para x en el tiempo cero, puede ser en cualquier otro tiempo, pero yo tengo una condición de x en algún punto conocido y en este caso una condición de la derivada de x también en algún punto conocido. ¿Sí? En algún punto conocido. Para simplificar un poco la notación, ¿sí? Estas derivadas que son dependientes del tiempo, yo las voy a llamar de esta forma. Y esto típicamente se hace así, como x2 puntos, x punto. ¿Sí? Que es la notación típica cuando uno deriva
cuando uno tiene derivadas totales en función del tiempo. Entonces, es la notación que yo voy a utilizar acá, para simplificar un poco, hacerla un poco más compacta. De tal manera, entonces, de que esta condición también se me ve reflejada como un X punto evaluado en un tiempo específico igual a un valor conocido. ¿Sí? Son mis condiciones de borde. Entonces, si ustedes se recuerdan de sus cursos de cálculo, para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, existe una forma o una metodología que lo que hace es implementar un cambio de variable de tal manera de expresar una ecuación diferencial de orden superior como n ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, yo voy a hacer digamos, cambio de variable de tal manera de convertir una ecuación de segundo orden en dos ecuaciones de primer orden. Si tengo una ecuación de tercer orden, voy a hacer un cambio de variable para tener tres ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Y esa es la técnica que uno siempre utiliza. Siempre es así. Y es lo mismo que nosotros vamos a implementar acá. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio de variable? Este cambio de variable, digamos, al principio como que cuesta entenderlo un poco, pero después van a empezar a ver la lógica del cambio de variable. Entonces vamos a hablar de ese cambio de variable. Si yo tengo una ecuación entonces de segundo orden, ¿verdad? Como es este caso que está acá, tengo mi derivada aquí de orden superior, ¿verdad? La derivada de más alto orden. Yo sé entonces que si tengo una derivada de segundo orden, yo voy a tener que hacer un cambio de variable con dos variables. Si es de tercer orden, con tres variables. Si es de cuarto orden, con cuatro variables. Y ese cambio de variables es el siguiente. Para este caso en específico, yo voy a crear una nueva variable que se llama z. ¿Sí? Y aquí lo importante es entender que z es ahora un vector. ¿Sí? Y ese vector z va a tener una primera componente que yo voy a llamar z1 y una segunda componente que yo voy a llamar z2. ¿Sí? La cantidad de componentes del vector z depende del grado de la ecuación diferencial. Como mi grado de ecuación diferencial es 2, porque tengo una segunda derivada, yo tengo dos componentes. Nuevamente, si tuviese una derivada de cuarto orden, serían 4 componentes. Y el cambio de variable que yo voy a hacer es tomar, ¿verdad? Si mi variable de mayor grado es de segundo orden, voy a tomar las que me quedan para hacer el cambio de variable. Las que me quedan. Entonces ese cambio de variable va a ser el x y el x punto. De tal forma que mi nuevo vector z, mi vector z, ahora es un vector cuya primera componente es x y cuya segunda componente es x punto. Ok. Hasta aquí, bien. Vamos a ver qué hacemos con esto ahora. Vamos a ver qué hacemos con esto ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es que a este vector z, ¿sí?, lo vamos a derivar. Y la derivada de ese vector z va a ser la derivada de la primera componente y la derivada de la segunda componente. Entonces, la derivada del vector z es x punto, x2 punto. ¿Sí? Es la derivada de mi vector z. Y lo que vamos a hacer es, de nuestra ecuación diferencial, vamos a agarrar el orden más alto y lo vamos a colocar aquí en esa segunda derivada. Y es justamente lo que está entonces acá abajo. Ese nuevo vector z punto va a tener este valor de x punto, que es el mismo que tenemos aquí, y lo que vamos a tener como segunda componente es el despeje de la derivada más alta de la ecuación diferencial. Entonces, esto que viene, este que está acá, viene de despejar, entonces, nuestro valor de derivada más alto de la ecuación diferencial. ¿Sí? Es simplemente un despeje. Y ahora lo que tenemos que hacer es expresar ese x punto y x en función de
la componente 1 o la componente 2 de nuestro vector z. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros hacemos es, sabemos, ya va, un segundito, sabemos que x punto es z2, por lo tanto aquí aparece un z2. ¿Sí? Y después sabemos que este x que aparece acá, sabemos que x es z1, por lo tanto aquí aparece entonces z1, ¿sí? Porque sabemos que el cambio de variable que yo estoy haciendo es x igual a z1, x punto igual a z2. Y ese es el cambio de variable que nosotros estamos implementando aquí, de tal forma que ahora mi vector z punto, ¿sí?, queda definido en función de z1, z2. Es decir, de la primera y la segunda componente del vector z. De manera, digamos, más matemática, lo que nosotros estamos haciendo aquí es expresar el vector z punto, recuérdense que z punto es un vector, ¿verdad?, como una función de un escalar que es t, porque es la variable independiente, y de un vector z, ¿sí?, que tiene componentes z1, z2. Entonces, lo que estamos diciendo es que ahora esto que está acá es una función que depende de un escalar y de un vector, ¿sí?, un escalar t, un vector z, y que arroja como salida un vector, ¿verdad?, cuya primera componente es esta y cuya segunda componente es esta. ¿Sí? Entonces es como una función, pero que es un vector. ¿Sí? Entonces en vez de, antes teníamos una función que estaba compuesta por dos escalares, ¿sí? Teníamos una función que dependía de x y de t, en el caso, digamos, de una ecuación de primer orden, ¿sí? Y esto me arrojaba a mí un escalar. Lo que tenemos ahora es que mi z punto, ¿sí?, depende de un escalar, depende de un vector que tiene componentes z1, z2 y cuya salida es un vector que también tiene dos componentes. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Eh, eh, digamos, para poder ponerlo en contexto. Y ahora que nosotros tenemos, ¿sí?, ahora que nosotros tenemos eh, esta expresión corresponde a dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Porque si ustedes se fijan, ¿verdad?, esto es un vector que tiene las derivadas de z1, z2 en el tiempo, ¿sí? Formalmente esto sería z1 derivado igual a z2, ¿sí? Y esto sería z2 derivado igual a todo esto que está acá. Ustedes tienen dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Entonces, eso es lo que es relevante acá, ¿sí? Y una vez que yo tengo ahora esta expresión, ¿sí?, una vez que yo tengo esa función cuya entrada es t, escalar, z, vector, y cuya salida es un vector, yo la puedo utilizar dentro de mi notación de Euler. Con la única diferencia, voy a ir acá arriba, de que en mi notación de Euler, esto era un escalar, esto era un escalar, y esto era un escalar. Ahora, esto va a ser un vector, esto va a ser un vector, y esto va a ser un vector. ¿Sí? Como esta cosa se entiende es a través de ejemplos, ¿verdad?, yo decidí, bueno, y eso es lo que yo les coloqué acá. Esto es un vector, ¿verdad?, que sería la actualización de Z1, Z2 en el tiempo siguiente. Este sería el Z1, Z2 en el tiempo actual. Y esto sería este vector que está allí, evaluado en el tiempo o en el instante actual, ¿sí? Y de esa forma yo puedo ir iterando para ir construyendo, entonces, cuánto vale Z1 y Z2, ¿sí? Y recuérdense que Z1, a través del cambio de variable que teníamos acá arriba, Z1 corresponde a X y Z2 corresponde a X punto. Entonces, a medida que yo voy construyendo Z1, una tabla que es T, Z1, Z2, ¿sí?, a medida que yo voy construyendo esta tabla, Z1, Z2T, yo sé que Z1 es X y esto es X punto.
Entonces yo tendría cómo varía x en t y cómo varía x punto en t. De todos modos, bueno, yo espero que al momento de hacer la tarea, de esta tarea en particular, esto les va a quedar mucho más claro y puedan revisitar un poco la clase. Veamos qué sucede con este caso, este ejemplo, ¿verdad? Tenemos entonces una ecuación diferencial de segundo orden, porque tiene una derivada de segundo orden. Tenemos dos condiciones iniciales, ¿verdad? Una en x y una en x punto. Esas condiciones iniciales son dos porque es una derivada o una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces aplicamos cambio de variables. Tal vez lo voy a hacer aquí. Esto mismo para que ustedes vean cómo se construye la lógica de esto. Entonces tengo un vector, lo primero tengo que tener un vector z, como tengo una ecuación de segundo orden, tengo un z1, z2, ¿sí? Y ese z1, z2 tiene que corresponder, ¿verdad?, a las derivadas de orden inferior. Entonces aquí yo voy a poner x y x punto. La pudiera colocar al revés, pudiera poner x punto arriba y x abajo. El orden es irrelevante, ¿sí? Y una vez que yo tengo mi cambio de variable, lo que hago es derivar. Entonces ahora derivo para obtener z punto, y esto va a corresponder entonces a x punto, x2 punto, ¿sí? X punto y x2 punto. Una vez que yo derivo, entonces lo que tengo que hacer es, de mi ecuación diferencial, despejo el orden superior, y ese orden superior lo voy a colocar entonces acá abajo. Entonces, mi vector z punto va a ser x punto, y abajo viene el despeje, que sería seno de 3t, ¿sí? Sería esta parte, menos 100x, sería esto, menos x punto, sería esto, entre 10. ¿Sí? Entonces allí tengo yo mi vector z punto. Y esta es la función, ¿verdad? Esta sería la función que yo tengo que utilizar para mi método de Euler o de Euler. Y esta es la función entonces que yo tengo que definir cuya entrada es t escalar y la otra entrada es z como un vector, ¿sí? Que tiene coordenadas z1, z2. Y yo sé entonces ahora, ¿verdad?, que este x, voy a cambiar de color, según mi cambio de variable, este x punto es z2 por esta que está acá, y mi x es z1. Esto es z2, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que incorporar en mi código. Entonces, ahora, mi código, o el código que tengo que utilizar para resolver mi ecuación diferencial, ¿verdad? Lo que tengo que definir es esta función nada más, que es simplemente agarrar mi ecuación diferencial y transformarla a un formato que yo pueda utilizar dentro de mi método de Euler. Entonces, ¿qué tenemos acá abajo? En el código tenemos el número de puntos en el que yo voy a discretizar. Yo voy a discretizar mi dominio en 800 puntos, ¿verdad? Es lo que dice esta línea T. Es decir, estoy creando un vector T que va entre 2 y 8, ¿sí? Discretizado n veces, que serían 800 puntos en este caso. Defino mi h como T2 menos T1. Y ahora acá, ¿sí?, digamos que tal vez esta es la línea relevante, ¿sí? Acá tengo definido esta función que está allí, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta función ahora depende de dos variables, depende de t y de z, ¿sí? Depende de t y de z, donde yo tengo aquí que esta primera componente z2 es esta componente que está acá, sería la segunda componente del vector z, entendiendo ahora que este z es un vector. Y yo tengo entonces ahora aquí, esto es Z1, entonces esto va a ser Z1, esto es Z2 y esto va a ser Z2, ¿sí? Entonces, lo que yo coloco acá no es otra cosa que esta función que está allí, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta coma que aparece allí me dice justamente que esto es un vector columna. Y ahora yo parto de mi condición inicial, que es una condición inicial que yo tengo aquí 2 y 3. Por lo tanto, este
vector de z inicial es 2 y 3. Y la forma de actualizar esto es lo mismo, solamente que ahora yo en vez de almacenar una salida, tengo que almacenar dos salidas. Entonces, porque yo tengo, mi Z tiene dos columnas, tiene Z1, Z2. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, bueno, que la primera fila, o la fila más 1, va a ser la columna 1 y la columna 2 original, que es esta que está acá, más el incremento que yo utilizo al hacer la notación o al usar el método de Euler, ¿sí? Entonces es exactamente igual. La única diferencia es que ahora en vez de trabajar con escalares, estamos trabajando con dos variables, ¿sí? Estamos trabajando con vectores. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Cuando ustedes programen esto, este valor de z les va a dar dos columnas. O sea, z es una matriz que tiene dos columnas. Entonces z, ¿verdad? Y lo que ustedes están haciendo es, ¿verdad? Cuando aplican este método iterativo, lo que están haciendo es utilizando la primera fila para estimar la segunda fila, después la segunda fila para estimar la tercera para estimar la cuarta y así sucesivamente. Pero ustedes saben que esto es lo que llamaron Z1 y esto es lo que llamaron Z2, pero también saben por el cambio de variable que esto es lo que ustedes llamaron X y X punto. Entonces la primera fila, columna de su matriz Z es lo que corresponde a X y la segunda columna de la matriz Z es lo que corresponde al X punto, ¿sí? Al X derivado. Entonces una vez que ustedes tengan esto, ¿verdad? Lo pueden graficar. Simplemente teniendo aquí entonces un gráfico para X y un gráfico para X punto. Y esos son los gráficos que están acá. Las dos gráficas que están acá. Voy a borrar esto un segundo. ¿Sí? Son estas dos gráficas. En azul está X y en rojo está X punto. ¿Sí? Si ustedes, ya voy a hablar de esta ecuación en particular y con eso voy a cerrar. Aquí estoy. Ya voy a hablar de esta ecuación en particular, la parte física. Voy a redondear un poquito primero el tema del cambio de variable. Para que ustedes también entiendan el cambio de variable bien, porque al final este código es genérico, ¿sí? Les va a servir para cualquier problema. Lo único que ustedes tienen que cambiar es la ecuación diferencial, la condición inicial, el número de puntos y el rango en el que ustedes estén resolviendo la ecuación, ¿sí? El resto es genérico. Yo les coloqué entonces aquí otros cambios de variables para otros tipos de problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les presento? Aquí les presento, por ejemplo, una ecuación diferencial de tercer orden. Entonces, como es de tercer orden, mi cambio de variable tiene que tener tres componentes, Z1, Z2, Z3, y esas componentes tienen que ser, entonces, los órdenes inferiores. Por lo tanto, mi cambio de variable, ¿verdad? Como es de tercer orden, mi cambio de variable tiene que tener hasta la segunda derivada. ¿Sí? La variable sola, la primera y la segunda derivada. Entonces, si la ecuación es de segundo orden, esto tiene dos componentes. Si es de tercer orden, esto tiene tres componentes. ¿Sí? Eso es como la forma fácil de verlo. ¿Qué hacemos después? Derivamos esto. ¿Sí? Se deriva. Y una vez que lo tengo derivado, lo que hago es tomar el orden superior, ¿verdad? Y lo sustituyo de mi ecuación diferencial. ¿Sí? Y entonces allí yo tengo, al sustituirlo en mi ecuación diferencial, ya yo puedo entonces expresar todo en función de Z1, Z2 y Z3, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dudas, revisen ese cambio, este ejemplo, para que vean la lógica, ¿sí? Y acá les coloqué otro ejemplo donde tenemos ahora no una ecuación diferencial, sino varias ecuaciones que forman un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si ustedes se fijan, la primera ecuación, tenemos dos variables dependientes, x, y una sola variable independiente que es el tiempo, que sería la derivada punto que aparece ahí. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos la derivada de x respecto a t, aquí aparece una variable y, pero aquí abajo tenemos una derivada segunda de y respecto a t,
y tenemos a nuestra variable x, ¿sí? Por lo tanto esto forma un sistema de ecuación. Entonces, ¿cómo podemos resolver este sistema de ecuación? Entonces, lo importante es acá que en x esto es de primer grado, ¿sí? Y que acá en y esto es de segundo grado, ¿sí? En segundo grado. Entonces, para nosotros poder acoplar este sistema de ecuaciones, yo sé que necesito dos coordenadas para la parte y, que son los órdenes inferiores, y necesito un orden inferior para el x, ¿no? Porque tiene primera derivada, entonces yo necesito colocar acá las derivadas inferiores. Entonces, básicamente, yo lo que me tengo que preguntar es cuáles son las derivadas de mayor orden. La derivada de mayor orden es x en primer orden y en y de segundo orden. Entonces, yo necesito los órdenes inferiores en mi cambio de variable. Entonces, en mi cambio de variable tengo y punto, porque el mayor es y dos puntos, y en x tengo x porque la mayor es x punto. Entonces, las mayores siempre quedan por fuera, el mayor grado. Y el procedimiento siempre es igual, siempre es igual. Ahora tengo entonces tres componentes. Lo que hacemos es derivamos, ¿sí? Y las derivadas de orden superior vienen entonces de la ecuación diferencial. Entonces, esta segunda derivada en y viene despejada de acá, y esta primera derivada en x viene despejada de acá, ¿sí? Y de esa forma se obtiene ese vector de tres componentes que está allí, ¿sí? Y ese es el vector que se tendría que colocar entonces en el código. Es decir, se tendría que hacer una función que yo llamé fd, zd, que depende de t y de un vector z. zd o z punto, pues, ¿no? Pero en el código está puesto como zd. ¿Sí? Ok. Eso con respecto al punto. La única diferencia es que como ese vector z tendría tres componentes, esta sería la primera componente, la segunda componente, y aquí tendría que haber una coma y la tercera componente, ¿no? Sería la configuración para poder hacerlo, ¿sí? Ustedes van a tener tiempo para pensar en esto y si no, para poder resolver las dudas mientras hacen la siguiente tarea. Entonces, denle una vuelta a estos conceptos. Ahora, ¿por qué es importante esta ecuación en particular? Sí, que eso es lo que me interesa hablarles un poquito. Esa ecuación diferencial, ¿verdad?, corresponde a un sistema masa-resorte amortiguador. Esto es una K, esto es un valor C, esto está en el suelo y esto está excitado con una fuerza F de T, una fuerza tal cual en Newton aplicada sobre esa masa. La ecuación que rige el movimiento de este sistema, ¿verdad?, es una ecuación de esta forma. Es una ecuación diferencial que es m por la aceleración, c, que es el amortiguamiento por la velocidad, k, que es la rigidez por el desplazamiento, igual a la fuerza de excitación. ¿Sí? Entonces, resulta, ¿verdad?, que cualquier sistema oscilatorio que tenga masa, rigidez y amortiguamiento, que esencialmente es cualquier sólido, ¿sí?, cualquier sólido, vibra, ¿sí?, tiene y que tenga un grado de libertad, o sea, que pueda ser modelado a través de una sola masa, no múltiples masas, sino una sola masa, de forma discreta, su ecuación de movimiento es esa ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Y eso es una ecuación que se conoce como la ecuación diferencial ordinaria segundo orden de coeficientes constantes no homogéneos para problemas dinámicos, ¿sí? Es una ecuación de vibración. Ustedes la van a ver a lo largo de su carrera extensivamente, ¿no? Es la ecuación base de la dinámica estructural. Y es sumamente importante comprender qué es lo que significa, ¿no? Y por supuesto, X es el desplazamiento de esa masa. Por supuesto, X punto es la velocidad y X2 puntos es la aceleración, ¿sí? Entonces, es realmente relevante aprender a resolver ecuaciones
de esa naturaleza. Ahora, digamos que un problema sísmico también, digamos, de una edificación, ustedes pueden entender una edificación como algo de esta naturaleza también, de esta forma, donde ustedes tienen acá una masa, aquí ustedes tienen unas columnas que tienen elasticidad, tienen una rigidez, ¿sí? Vamos a dibujarlo así, para que se vea qué es lo que estoy dibujando. Esto es un piso, o un techo, un piso y unas columnas. Y las columnas son flexibles, los pisos son rígidos, ¿sí? Entonces, las columnas tienen una rigidez, porque esa rigidez, si yo coloco una fuerza F horizontal, la deformo y si la suelto ella se devuelve, por lo tanto es un efecto elástico como si fuese un resorte lineal. Y lo que ustedes se van a dar cuenta en sus cursos de dinámica es que nuevamente la ecuación que rige el movimiento de, de este sistema tiene que ver con una ecuación de este estilo. En particular, ¿verdad? En particular, cuando viene un sismo, ¿sí? Cuando hay un sismo aquí aplicado de manera horizontal, y la base se mueve horizontalmente, vamos a llamar a eso como aceleración, tal cual como viene el registro de la tarea que hicimos para derivar e integrar, ¿sí? Que tiene un registro sísmico, ¿sí? Que es una aceleración, unidades de aceleración. La ecuación que ustedes resuelven, en ese caso, es esta que está acá. ¿Sí? Esto es la masa del sistema y esto es la aceleración del suelo. ¿Sí? De tal forma, y este amortiguamiento sale también acá de las columnas. ¿Sí? Y este desplazamiento X es el desplazamiento que hay acá, ¿sí? Entre el techo y el suelo. Entonces, esa ecuación diferencial o estas ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, de coeficientes constantes no homogéneas, son ecuaciones sumamente relevantes para ingeniería estructural, ¿sí? Sobre todo para la parte dinámica, ¿sí? Y vale la pena entonces entender cómo utilizar estos métodos de integración para poder resolver la dinámica de este tipo de problemas. Fíjense que yo ahora pudiera tomar cualquier sistema que está allí y colocarle un sismo y ver cómo es la deformación o el desplazamiento de las velocidades y las aceleraciones de cada uno de los pisos de una edificación, ¿no? Y para hacer eso necesito entonces resolver esa ecuación diferencial eh, que está allí, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria. Eso, entonces. Entonces ahí podemos dejar la clase hasta acá y dar un tiempo a preguntas.